En el país, Esmeralda, hay una amplia cantidad de diversidad de todo tipo, sus paisajes pueden ser desde húmedas selvas hasta desiertos, hay ruinas abandonadas, ciudades costeras y grandes metrópolis. Angie, luego de un día estresante en su trabajo de medio tiempo, decidió entrenar un poco para mantener bajo control sus poderes, así que salió de la capital, la ciudad de Atok Lake. Había tenido un día difícil ya que muchos clientes en la cafetería y sus jefes la habían tratado de forma grosera, así que Angie corrió a toda velocidad, hasta llegar a un sitio donde pudiera correr sin ninguna limitación. La naturaleza, el verde y el aire puro la calmaban. Después de un par de horas corriendo se detuvo para tomar aliento y apreciar el paisaje. En ese momento, se dio cuenta que no reconocía el lugar en el que estaba, miró a todos lados, y solo pudo ver praderas y montañas que no reconocía, tampoco escuchaba nada de civilización, lo que comenzó a asustarla, ya que en Esmeralda hay muchos lugares inexplorados y peligrosos, donde puede haber híbridos hostiles, espectros o criptidos, que son de las razas más letales. Animales altamente peligrosos que jamás han sido clasificados. Angie comenzó a asustarse, porque ya estaba oscureciendo, y no tenía ni idea de en dónde se encontraba. Comenzó a correr y a desesperarse, y de repente, comenzó a helar, el aire bajó bruscamente su temperatura, y comenzó a llover. Angie no sabía qué hacer, y comenzaba a entrar en pánico. Cada vez se veía todo más oscuro y aterrador. Así que después de calmarse un poco se adentró más en las bifurcaciones encontrando cuevas donde podría resguardarse de la lluvia. Angie se sentía un poco más tranquila, pero tendría que pasar la noche en ese terrible lugar. Al inicio Angie trató de ser positiva y ver como si se tratara de un día de campo, pero había corrido y entrenado muy duro, así que estaba cansada, y solo tenía 2 barras energéticas y un juguito para comer, ya que los poderes de Angie funcionan bien solo si se ha alimentado lo suficiente debido al brutal gasto calórico y el hipermetabolismo de su cuerpo. Angie, utilizando sus poderes, frotó 2 ramas para generar fuego y tener algo de calor, y con algunas hojas intentó hacer una cama para poder descansar, resguardada del frío. Empezó a tener sueño, sin saber lo que le esperaba. En la madrugada, una sensación terrible despertó a Angie de repente. Era como si algo muy peligroso la estuviera observando fijamente. Ella se levantó rápido para ponerse en guardia, pero la oscuridad era absoluta. La sensación de peligro no dejaba a Angie dormir más, así que decidió caminar e intentar buscar el camino a casa. Aún no tenía suficiente energía, así que decidió no correr, pero después de avanzar unos kilómetros, empezó a sentir algo que la aterró. Sintió que ya sus poderes disminuían cada vez que avanzaba más. En ese momento, y por la lluvia, decidió de nuevo entrar en una cueva para resguardarse, y fue ahí que entró en pánico. Había perdido completamente sus poderes, no sabía qué ocurría, ahora era una chica normal y totalmente indefensa. El susto hizo que cayera en un gran socavón dándose un fuerte golpe, y ahí vio por primera vez algo que la aterró demasiado. Era un gran insecto, un escorpión, que la veía fijamente. El tamaño de este animal era sorprendente, un escorpión del tamaño de un perro. Angie quedó totalmente petrificada, pero intentó no hacer movimientos bruscos para no alterarlo, ya que se había quedado sin poderes y pelear no era ninguna opción. Se movió lentamente y cuando pudo escapó lo más rápido que pudo, pero algo ocurrió. El escorpión siguió su camino, ni siquiera intentó perseguir a Angie. ¿Qué ocurría? Una bestia así no podía ser pacífica. ¿Qué ocurría en ese lugar? Angie siguió corriendo sin parar hasta que se vio en una oscuridad absoluta. Solo escuchaba sonidos muy extraños, como si se tratara de insectos. Angie logró percibir una pequeña luz y camino hacia ella. Iba en descenso y se percató que el sitio en el que estaba era una especie de colonia de especies extraña, animales terroríficos de todo tipo. Angie no quería acercarse para que la atacaran y el miedo que sentía era inmenso. La luz provenía de diferentes lagos y rocas internos que tenía luz propia. Eso le permitía a Angie ver a su alrededor. El entrenamiento que había recibido por ser una híbrida le ayudó a mantener la calma a pesar de sentirse vulnerable sin sus poderes. Intentó calmarse y tratar de encontrar una salida evadiendo a esas terribles
bestias, hasta que volvió a sentir esa sensación, una mirada penetrante y oscura, que la observaba desde la oscuridad, pero a diferencia de las otras criaturas, ésta no podía verla, solo sentirla. Angie corrió por los oscuros y estrechos túneles, que parecían un laberinto, topándose criaturas pequeñas y desagradables, así como algunas especies grandes y aterradoras. A pesar de no tener poderes, Angie logró con dificultad evadir con éxito todas esas criaturas, pero aún no conseguía salir de la cueva, y sentía cada vez más cerca y peligrosa la sensación de observación. Angie giró su cabeza lentamente, y pudo ver al repulsivo ser, una especie de araña, con rostro, que la veía de una forma aterradora, acechando. No atacaba, solo estaba ahí. Angie se topó con un abismo. Angie ahora tenía solo una opción: bajar por el abismo, o enfrentar a esa extraña criatura, así que Angie decidió bajar. Cada vez que bajaba comenzaba a sentir una sensación extraña, como si su alma quisiera abandonar su cuerpo. Comenzó a oír todo tipo de voces, y a sentirse ahogada. Fue en ese momento que vio una especie de espectro blanco, que también la acechaba. Angie comenzaba a desesperarse. Ya no veía salida alguna, solo a lo lejos logró distinguir una extraña y maldita construcción. Se veía realmente aterradora y temible. Angie no veía ningún otro sitio a donde ir. Comenzó a llorar del miedo y la desesperación. Ella solo quería estar tranquila, relajarse, y ahora se encontraba sola, lejos de su familia y amigos, y no sabía si iba a salir de ese lugar con vida. Pero de repente, una voz espectral le susurró: no vayas a esa puerta, no vayas a esa puerta, te lo ruego. Angie no podía ver nada claro, solo un espectro a lo lejos que le causaba temor, pero la misma voz le dijo: por ahí, y Angie se percató de que había un pequeño túnel en ascenso, que tenía una brisa fresca. Su entrenamiento en supervivencia le decía que esa corriente de aire podía llevarla a la superficie, pero cuando Angie iba a comenzar a subir por aquel pequeño túnel, se percató de un horrible grito, una especie de gruñido algo repulsivo, y al girar su cabeza, el monstruo que la observaba venía a toda velocidad hacia ella. El monstruo no quería que Angie escapara. Angie comenzó a subir con todas sus fuerzas, pero el monstruo era demasiado rápido. A pesar de que estaba lejos, Angie veía cómo se acercaba cada vez más, pero, repentinamente, el aire que respiraba se sentía menos pesado. La luz que entraba era mayor, y comenzó a sentir como en su cuerpo brotaban de nuevo sus poderes, lo que le permitió subir mucho más rápido, y sin mirar atrás logró escapar de esa bestia. Al final Angie logró salir, y pudo percatarse que estaba solo a unos kilómetros de la ciudad, pero no sabía cómo esas cuevas la habían llevado hasta allá. Angie salió respiro, y antes de irse, volteó su mirada nuevamente, y pudo percatarse del espectro que la ayudó a salir, y vio cómo se transformó en el alma de una chica, que le deseó buena suerte. Angie sonrió, y le agradeció, corriendo finalmente de vuelta a su casa, para comunicarle a su familia y amigos que se encontraba bien. Angie nunca supo qué fue esa experiencia, y jamás se enteraría que estuvo a punto de entrar accidentalmente al inframundo, el reino de Hades.